Bueno, hermanos, pedirles que busquen ahí sus Biblias. Les dije en el capítulo número 16 del Evangelio de Mateo. Se me ha pedido en esta tarde hablar acerca de las doctrinas que toda iglesia necesita para los tiempos difíciles. Entonces, algo por la cual podemos empezar es acerca de qué doctrinas nuestro Señor enseñó a sus discípulos, qué doctrinas fundaron esa iglesia naciente ahí en Jerusalén. Así que vamos a leer primeramente vamos a ver una definición como primer punto acerca de la iglesia y su fundamento. Como segundo punto vamos a ver la primera iglesia y su historia, ¿sí? Y como tercer punto y último punto, pidiendo la guía del Señor, vamos a ver cómo surge la iglesia reformada o la reforma y sus fundamentos bíblicos. ¿Cómo surgió en esos 1500? Hoy, mañana se celebra ya 503 años de la Reforma, 503 años de la iglesia protestante, 503 años de la iglesia evangélica, por la gracia del Señor. Así que ese es el último punto que vamos a ver. Así que antes de comenzar acerca de las doctrinas que toda iglesia necesita en tiempos difíciles, vamos a definir qué quiere decir la palabra iglesia y su fundamento, ¿sí? La palabra utilizada en el Nuevo Testamento en el griego es eclesía, ¿sí? El significado de esta palabra iglesia quiere decir aquellos que han sido llamados, ¿sí? ¿Por quiénes hemos sido llamados? Por Dios. Aquellos que han sido llamados, también se hace referencia a una asamblea o congregación, es decir, a un grupo de personas convocadas por Dios, los cuales Él llamó a apartarse de este mundo, ¿sí? Si has sido llamado por Dios, Dios te ha llamado a apartarte del mundo, a apartarte del pecado, y Dios te ha llamado para estar en un estado de gracia continuamente. De esa manera ha fundado su iglesia, de esa manera Él nos ha llamado para estar en comunión con Él primeramente y en comunión con su iglesia. En Romanos 8:28 dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Son llamados. Hay diferentes imágenes y expresiones que son también utilizadas en la Biblia para definir y describir iglesia, ¿sí? Podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿sí?, distintas imágenes y expresiones que nos dan los autores acerca de la iglesia. Una definición, una descripción, podemos ver que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Otra definición es llamada la familia de Dios. En otro pasaje también podemos ver que la iglesia es el pueblo de Dios. También los escogidos, la esposa de Cristo, la nueva Israel. Y eso es una referencia a todas las personas que pertenecen a Cristo, ¿sí?, que han sido compradas por la sangre de Cristo, ¿sí? Es una referencia. Son imágenes o detalles que hacen alusión a la iglesia. Una definición bíblica que podemos encontrar es en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, nuevamente esa palabra, de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? En el Antiguo Testamento la representación del pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Vos querías conocer el carácter de Dios, tenías que ver el pueblo de Israel.
¿De qué forma? Avalado por las leyes que Dios le dio a su pueblo. Pero ellos no pudieron permanecer cumpliendo los mandatos de Dios. Todo el tiempo podemos ver en el Antiguo Testamento desviaban su mirada. Ahí mismo, después que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, baja Moisés con las tablas y ve al pueblo haciendo una idolatría ahí con los que el Señor los había liberado de Egipto. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo el pueblo de Israel pecó y el Señor mostró su misericordia. Todo el tiempo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy podemos ver que Dios siempre tuvo un remanente, siempre tuvo un pueblo, siempre tuvo sus hijos, siempre tuvo profetas en el Antiguo Testamento que proclamaban la verdad hacia el pueblo. ¿Para qué? Para que vengan en arrepentimiento y fe. Entonces, ahora, como el pueblo de Israel todo el tiempo ha fallado, ¿qué hizo Dios? Tuvo que venir tuvo que enviar, a su Hijo a la tierra a redimir lo que había pasado primeramente en Génesis, el pecado, y a redimir lo que su pueblo no podía hacerlo, lo que el ser humano no puede hacer por su propia cuenta. Entonces Cristo vino a demostrar esa misericordia para con nosotros, vino a pagar el precio por cada pecado que nosotros hemos cometido. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, la Biblia en el Nuevo Testamento nombra 115 veces la palabra iglesia, pero es algo para que nos pueda llamar la atención. Jesús en los evangelios lo nombra solamente la palabra iglesia en 2 oportunidades. Y esas 2 oportunidades están en el Evangelio de Mateo. Y este es el pasaje que vamos a leer. Ahora sí, vamos a Mateo 16, les pedí, versículo 18 al 19. Esta es la primera vez que Jesús va a hablar acerca de la iglesia y va a usar esa palabra. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia. Aquí está hablando acerca de la iglesia universal, de la iglesia general, en todo tiempo y en todo el mundo, ¿sí? La asamblea de todos los cristianos de todos los tiempos se reunirán al final de la historia. Va a venir Cristo a buscar a su iglesia. Va a venir el Cristo a buscarnos, hermanos. Podemos responder, ¿sí? Con estas palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesús, que públicamente el Señor lo que está haciendo ahí, está declarando la autoridad, ¿sí? De quién puede y quién tiene la autoridad de decir o definir quién es su ciudadano y quién no del reino de Dios. Cristo le está dando la autoridad a la iglesia, ¿sí? Las palabras esa atar y desatar, le está dando la autoridad que va a tener la iglesia a partir de ahora, y ese es el fundamento y esa es la institución de la iglesia. Ustedes van a tener la potestad de decir quién pertenece al reino de Dios y quién no. Después que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Entonces podemos responder esa pregunta. La autoridad es dada por Cristo a los apóstoles y así a su iglesia. Él mismo dice en esos versículos, yo edificaré mi iglesia. De esta manera estaba fundando la iglesia y él mismo estaba constituyendo la autoridad, ¿sí? De ahora en más, la iglesia tenía la potestad y la representación de lo que era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la tierra, ¿sí? La iglesia iba a representar ahora el carácter de Dios, lo que Dios quiere de su pueblo. Así que en esas palabras el Señor le está dando la autoridad. La iglesia pertenece a Jesús, Cristo mismo la construyó y la sigue construyendo,
hasta que el día de mañana estemos reunidos, la iglesia universal en general, vamos a estar con Él en su misma presencia. Y nada puede derrotar a la iglesia de Cristo. Nada. Eso quiere decir ahí, las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas de la muerte no van a prevalecer. Y lo podemos ver. Miren cuánto tiempo ha pasado. Más de 2000 años ha pasado de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de ese tiempo que ha estado con sus discípulos, de la iglesia que ha nacido en Jerusalén, y la iglesia sigue prevaleciendo. Gloria a nuestro Señor. Ahora, para aquellos por ahí dudan acerca de esta definición de cómo Dios le dio a través de Cristo la autoridad a la iglesia, miren lo que dice en Mateo 18. Ahí nomás, vamos al capítulo 18 de Mateo. Y acá vamos a ver la segunda vez que Cristo nombra la palabra iglesia en esta oportunidad. Dice Mateo 18, 15 al 20, la palabra de Dios dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en medio de su iglesia. ¿Sí? Y Él ahí nuevamente está nombrando esas palabras. Aquí Jesús vuelve a mencionar las llaves del reino de Dios, ¿sí? De lo que representa la iglesia, ¿sí? Lo que va a partir de esa declaración del capítulo 16, afirmando ahora en el capítulo 18, Cristo está afirmando todo lo que la iglesia va a hacer a partir de ahora. La iglesia es la representante de Dios, hemos dicho, en la tierra. Y esas palabras que Jesús está nombrando, ¿sí? Se está dirigiendo en esta oportunidad, en estas palabras, a una iglesia local. Ya no está hablando acerca de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque dice, si tu hermano pecare, ve a él y repréndelo. ¿Sí? Así que está hablando a una iglesia local. ¿Sí? Jesús ha autorizado a la iglesia local para colocarse frente a un confesante, considerando su confesión, considerando de lo que supuestamente él ha creído. Si ha creído, debe andar en la verdad. Si has venido a Cristo y vos dices que yo creo en Cristo, soy cristiano, soy cristiana, debes andar como Cristo anduvo. Debes andar en la verdad. Entonces la iglesia tiene la autoridad de ver cómo está andando esa persona que ha sido llamada cristiano o cristiana. Por eso la iglesia tiene que considerar su confesión, tiene que considerar su vida y también debe emitir juicio oficial en el nombre de Cristo, si es necesario. Si es necesario. Estos pasajes hablan acerca de la disciplina. ¿Sí? Ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es una iglesia local? Por ahí algunos que están aquí presentes o aquellos que nos están viendo del otro lado a través de la transmisión, es bueno tener una definición de una iglesia local. Y ahora vamos a ver en unos minutos qué pasó en una iglesia local, inclusive, la primera iglesia local. Dice una definición de ¿qué es una iglesia local? Es la institución que Jesús ha creado y ha autorizado para proclamar el evangelio del reino de Dios, confirmar la confesión de fe, ¿sí? Y supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Llega un momento, aquellos que viven en hipocresía,
a aquellos que no aman la verdad, no aman a Cristo, no aman a Dios, que se les va a caer la máscara o la careta, como quieran llamarlo, porque no van a poder soportar lo que Dios, la luz que Dios trae a la iglesia. Por eso es muy importante andar en la verdad, por eso es muy importante ser humilde, ser realmente sincero. Yo valoro más a aquella persona que me dice que todavía no ha conocido al Señor que aquel que anda en la mentira diciendo que sí conoce al Señor. Porque a esta persona yo constantemente le puedo predicar el Evangelio. Inclusive estos mandatos que el Señor da ahí para ejercer la disciplina, ¿qué debemos hacer con esa persona? Pedirle que se arrepienta, que no esté más en esa actitud. No estés más en esa actitud, que tu confesión no es verdadera. ¿Me explico? Entonces la iglesia tiene ese rol. Debe buscar, anhelar que realmente haya hermanos fieles en su congregación. Y si no es así, animarles con el Evangelio a que puedan apartarse del pecado, que puedan amar a Cristo, que puedan amar a su iglesia. Eso es muy importante para una iglesia y para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Para cada uno debemos estar atentos, debemos exhortarnos y animarnos en el amor. Vamos ahora ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Miren lo que dice el Señor a su iglesia y a sus discípulos en este contexto. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Esto es después que el Señor resucitó. Para aquellos que no conocen el contexto, el Señor fue arrestado, fue juzgado, fue crucificado y después el Señor resucitó, venciendo a quién, a la muerte, al pecado, a las obras del maligno. ¿Sí? Todo eso hizo Cristo con su muerte y nos dio vida. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer con sus discípulos? Miren, ¿qué es lo que les va a hablar a sus discípulos? Versículo 18 en adelante del capítulo 20 de Mateo, dice nuestro Señor Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es a sus discípulos, el Señor les está hablando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ven ahí el rol de la iglesia? El rol de cada hermano y cada hermana, de cada discípulo del Señor, enseñando a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuevamente el Señor está diciendo ahí, en este último versículo, que Él está con nosotros. Así como en el momento que uno va a ejercer la disciplina, ahí dice el Señor que yo estoy con ustedes. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y nuevamente el Señor está usando esas palabras, esa expresión acá. Así que la iglesia, en una iglesia bíblica, en una iglesia centrada en el Señor Jesús, está en medio nuestro Señor Jesús, como cabeza de la iglesia, como la piedra fundamental para poder crecer. Así que estas son las palabras que aparecen en los evangelios, esas dos terminaciones. Ahora vamos a ver el segundo punto acerca de la primera iglesia y su historia. ¿Dónde empezó la primera iglesia? Quizás alguno no sabe. Vamos a Hechos, por favor. Esto es fundamental entender y conocer como cristianos. Y es fundamental ver estos aspectos porque muchos no valoran hoy en día la iglesia. Piensan que es como un club y no es un club. Fue pagada por sangre de nuestro Señor Jesús, la iglesia. Fue comprada con su muerte. Vamos a Hechos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 12. El contexto es el Señor Jesús, dice ahí en los primeros versículos que estuvo con sus discípulos 40 días después que resucitó y el Señor ascendió a los cielos, ¿sí? Y en el versículo 1:12 nos va a relatar qué hicieron sus discípulos.
aquellos que el Señor había llamado. ¿Sí? Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos habían creído del Señor. Estaban ahí reunidos. ¿Y qué hacía la primera iglesia en Jerusalén? ¿Qué dice ahí? Oraban. Y esto, leyendo, y vamos a ver después más adelante, es una exhortación para aquellos que no valoran las reuniones de oración en su iglesia. Para aquellos que no valoran la reunión de oración en nuestra iglesia local. Es una exhortación. ¿Qué hacía la primera iglesia, hermanos, hermanas? Oraban. Oraban. Se podría decir, la primera práctica que hacía la iglesia naciente, primitiva, oraba al Señor. Y ahí había mujeres, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 15, dice: y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sí? Aproximadamente 120 personas estaban ahí en el aposento alto, orando al Señor, buscando la dirección. Y Pedro se para, en este capítulo sigue el relato, y dice que habla a los discípulos de que tenemos que elegir aquel que va a suplantar la posición de Judas Iscariote, aquel que había entregado a Jesús, porque él había muerto. Así que el Señor, vamos al versículo 24, miren lo que dice el versículo 4, para que vean cuál importante es la oración en una iglesia. Dice el versículo 1:24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, ¿sí? Para que tome parte este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué hicieron para la elección de Matías? Oraron al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas, la importancia que es orar al Señor? Vamos a seguir viendo la práctica de la oración a través de esta iglesia primitiva. Ahora vamos al capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 2 solamente les relato lo que acontece, ¿sí? Nos dice que la iglesia de Jerusalén, la iglesia local de Jerusalén, ¿sí?, estaban reunidos nuevamente en el aposento alto en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo descendió ese día, y como resultado todos los cristianos experimentaron una manifestación asombrosa de la unidad del Espíritu y del amor de Cristo. ¿Sí? Se llenó ese lugar donde estaban del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos ahora sí a Hechos 2:7. Por favor, acompáñenme. Estamos viendo cómo esta iglesia empezó a practicar las verdades y fueron guiadas por el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, que no son galileos todos estos que hablan, porque estaban hablando en un idioma de cada región, en un idioma nativo, ¿sí? Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, se preguntan, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, porque
en el tiempo de la fiesta de Pentecostés venían de distintas regiones, y el Señor esperó ese momento para venir aquel Espíritu que el Señor había prometido, aquel que iba a mandar a consolarnos, dijo el Señor. ¿Sí? Enviaré a otro consolador, dice en su Evangelio, y acá está mostrando el Señor que de distintos lugares habían venido a esa fiesta de Pentecostés, y el Señor envió su Espíritu Santo sobre ese lugar donde estaban orando los discípulos del Señor. Y ahí, más adelante, para no leer todo el capítulo, dice que Pedro habla, ¿sí? Predica de Cristo, habla al pueblo, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 2:37. Miren lo que pasó después de la proclamación de Cristo a través de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que preguntaba el pueblo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que estos vinieron en arrepentimiento al Señor. Vinieron al arrepentimiento al Señor. Y si leemos en Hechos 2:42, más adelante, perdón, y el 41 vamos a leer, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas a través de la predicación del Evangelio de Pedro. Eran 120, ahora 3,000. Y los relatos que ahora acontecen ahí, dice Hechos 2:42 al 47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente esa práctica principal. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a detallar un poco esta práctica que se hacía en la iglesia, ¿sí? Dice que ahí leímos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. Esta iglesia primitiva, esta primera iglesia en Jerusalén, practicaba las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Las reflexiones, ¿sí?, acerca de la persona y obra de Cristo. ¿Qué hacían los apóstoles? Hablaban de Cristo, hablaban del Antiguo Testamento, cómo Cristo les ha enseñado. Si alguien quería escuchar acerca de Cristo, ¿a quién tenían que buscar? A los apóstoles, ¿sí? Dice en 2 de Timoteo 1:13, miren lo que dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y a la iglesia, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué enseñaba esta iglesia primitiva? La sana doctrina, la sana enseñanza, la verdad. ¿Y qué más hacía esta iglesia primitiva? Número 2, dice: en la comunión, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión en el griego quiere decir koinonía, ¿sí? La comunión en esta primera iglesia era primeramente con los apóstoles, de forma física estoy hablando, y después con los otros discípulos, con los otros que estaban participando de la iglesia. Había una comunión sincera en ese tiempo, ¿sí? La palabra comunión es favorita para el apóstol Pablo. Es favorita. En esta palabra, el apóstol Pablo, a través de sus escritos, a través de sus cartas, quiere describir la unidad
de los creyentes, la unidad que deben tener en una iglesia. Cada creyente debe amar a la iglesia, debe amar al cuerpo de Cristo. Fíjense, vayan a 1 Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados, otra vez esa palabra acerca de la definición de iglesia, a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión. Si tienes comunión con Cristo, hermano o hermana, debes tener comunión con su iglesia. El Señor no te ha llamado a que estés solo o que estés sola, aislado, estés ahí quizás luchando solo con el pecado. Quizás también podemos ver aquel que busca estar solo, básicamente no valora a sus hermanos. No puedes crecer solo, hermano o hermana. Debes amar la comunión. El apóstol Pablo cita una y otra vez en sus escritos. Así que debes estar en comunión con tus hermanos. No puedes estar solo, amigo, amiga, si quieres buscar del Señor. ¿Cómo vas a venir al Señor si no buscas de aquellos que aman al Señor? Esto es para aquellos que todavía no han venido al Señor. Rodéense de personas que aman al Señor. Vamos a seguir. ¿Sí? La palabra comunión quiere decir, el texto ese, en el griego, compañerismo o participación. Los cristianos se convertían al Señor y tenían una comunión con Él, sincera y verdadera. Y de esa manera después buscaban, ¿sí? Vemos que Pedro predica a Cristo y se convirtieron ese día. ¿Y qué hizo Dios? Añadió a su iglesia, ¿sí? De 120, ahora 3,000 se convirtieron al Señor. ¿Te das cuenta? Todo creyente, después de ser convertido, ¿qué debe buscar? Una iglesia sana, una iglesia donde enseñen las enseñanzas de los apóstoles. Y esas enseñanzas son de Cristo. Un comentario que puedo hacerles, hermanos, ¿sí? Al tener la comunión con el Señor y con otros creyentes, compartes una vida común, ¿sí? Al ver la necesidad del hermano, lo que está pasando, qué situación. Si vos te aíslas, no voy a poder ayudarte. No voy a poder ayudarte inclusive ni en oración, si no conozco tus necesidades. ¿Me explico? El deber espiritual de cada creyente es animarnos y exhortarnos mutuamente a vivir en la justicia y en la obediencia. Eso debe ser. No se trata solo de hablarte en amor, sino también marcarte muchas veces cuando estás en error, cuando vemos alguna falta de madurez. Estamos creciendo a la imagen de Cristo. Sé que en mí faltan cosas todavía que el Señor tiene que cambiar. Y sé que en ustedes, hermanos, hay cosas que el Señor todavía tiene que moldear, ya sea su carácter, su forma de ser, sus pensamientos, su corazón. Así que vamos creciendo a la unidad de la fe. ¿Qué más hacía? Número 3, esta iglesia naciente. Dice que ahí la palabra de Dios, leyendo ese versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿sí? Es una referencia que en ese tiempo, en las primeras iglesias, tenían un tiempo donde compartían los alimentos, y en ese tiempo se compartía de la cena del Señor, ¿sí? Lo podemos ver en Corintios, si ustedes lo buscan después. Vamos a ver solamente una definición. Ahí en Corintios capítulo 10, 16, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Y después más adelante, si ustedes ven, dice, ¿ustedes acaso no tienen casa para comer? Les exhorta el apóstol, porque aquellos se llenaban y no esperaban al hermano que quizás esté pasando hambre, ¿sí? O aquel que por ahí no tenga para comer. No pensaban en el prójimo, y el apóstol Pablo en este capítulo les exhorta, ¿sí? Entonces ellos tenían un tiempo de comunión y un tiempo para compartir la cena del Señor. Y sabemos, y lo hemos estudiado acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es una representación y una proclamación de la comunión que tienes con Cristo. Y así, por ende, déjenme que sea tan repetitivo para que nos quede en nuestra mente. Y así, si tienes comunión con Cristo, debes tener comunión con su iglesia. ¿Y qué más hacía esta iglesia? Dice ahí, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Las oraciones de cada creyente, ¿sí? Se hace de forma privada, primeramente, y así esta iglesia también nos enseña que de manera pública ellos hacían oraciones, ¿sí? Estando ahí con los apóstoles. Las oraciones en ese momento en una congregación era fundamental. La oración era fundamental y lo debe ser en este tiempo también, hermanos. Debe ser. En esto podemos ver. El Señor Jesús en Juan 14:13, miren lo que dice. Juan 14:13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y este resultado de estas prácticas, ¿sí?, que podemos ver en ese versículo, el relato nos cuenta qué es lo que pasaba a causa de esas prácticas. Leamos 2:43 en adelante, dice: y sobrevino temor en todas las personas. Este es el resultado de andar en la verdad. Sí, sobrevino el temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso les animo a que estén en comunión con su iglesia, hermanos. Eso es algo fundamental. ¿Para qué? Para justamente esto, lo que dice, según la necesidad de cada uno. En este tiempo, inclusive, que quizás ha habido hermanos que ya se han contagiado del COVID. ¿Qué necesidad tienes, hermano? Debe haber una preocupación. ¿Quieres que te vaya a comprar medicamento, algo para tomar, algo para comer? Y he visto en esta congregación, quizás para aquellos que no están siguiendo la transmisión por primera vez, esta práctica que los discípulos hacían en ese tiempo. Gracias al Señor por eso. Y debemos hacerlo, hermanos. Si alguna hermana, hermano está enfermo, debe haber una preocupación de su iglesia. Según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no solo en el templo, ahora en las casas, compartían los alimentos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor en ese tiempo añadía a todos los que han de ser salvos, y lo sigue haciendo. El Señor sigue añadiendo a su iglesia a todos los que han de ser salvos. ¿Qué pasa después en esta iglesia? El capítulo 3 de Hechos nos relata que Juan y Pedro fueron al templo a orar, y dice que a través de la obra de Dios ellos curan a un cojo de nacimiento. Y dice que la gente empieza a decir: ¿qué pasó? ¿Cómo si este era cojo de nacimiento? Y lo conocían porque estaba siempre en el templo, en la puerta del templo, ¿sí? Y vamos a ver este relato nuevamente de Pedro proclamando a Cristo
y como resultado de esa proclamación, mire lo que pasa. Vamos, por favor, vamos a seguir avanzando. Pedro en el capítulo 3 proclama de Cristo y dice el capítulo 4:1 de Hechos, dice, y hablando ellos al pueblo, y estaban Juan y Pedro, ¿no? En ese momento, dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Sí? Pero muchos de los que habían oído las palabras que Pedro proclamó en el capítulo 3, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. 120 en el aposento alto, 3,000 se convierten al Señor, ahora 5,000 eran convertidos. Y en esto podemos entender cómo en ese tiempo valoraban, ¿sí? Estos versículos que hablan de la cantidad de personas, habla acerca de la membresía, ¿sí? Cuál importante es ser parte de la iglesia, el pertenecer a una iglesia. Entonces dice ahí que el número de los varones eran como 5,000 personas. Y esto me llamaba la atención y decía, Señor, ayúdame a proclamar esta verdad a mis hermanos y hermanas. Porque cada vez que, hermano o hermana, vos le predicas a uno, o ya sea que vayas con los hermanos a predicar con los parlantes, el Señor, ya sea su tiempo, va a traer a alguien al arrepentimiento, si así es su voluntad. Porque podemos ver, yo glorificaba al Señor porque podía ver en la vida de Pedro este aspecto. Pedro habla, ¿sí?, de Cristo, se convierten. Pedro en el capítulo 3 habla nuevamente de Cristo y en el 4 muchos vienen al arrepentimiento. 5,000 personas en un día. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. ¿Y qué más podemos ver ahí en el versículo 3 de ese capítulo 4? Dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. La primera vez que nos relata acerca de la persecución en la iglesia de Jerusalén. La primera vez que hicieron, le echaron mano a Pedro y a Juan y los llevaron a la cárcel. La primera vez que se nombra una persecución, ¿sí?, después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y esto ha habido a través de la historia de la iglesia, hermanos. Sigamos avanzando un poco más. ¿Sí? Después podemos ver en el capítulo 7 del primer mártir, la primera persona que muere como representante de nuestro Señor Jesús fue Esteban, el primero que murió ahí. Y a través de la muerte de Esteban, miren lo que pasó. Vamos a Hechos 8, por favor, 8:1. Dice 8:1 de Hechos, y Saulo contendía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y estos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que se extendió a aquellos que seguían al Señor Jesús a causa de la muerte de Esteban. Después podemos ver otros relatos inclusive. Pero estas palabras que vemos ahí en 8:1 fueron profetizadas por nuestro Señor Jesús en Hechos 1. Si ustedes van a Hechos 1, miren lo que dice Hechos 1:8, lo que el Señor les dijo a sus discípulos cuando estaban esos 40 días con ellos. Miren lo que les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, donde empezó la iglesia, Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, hasta acá. Estamos en Argentina. Y lo que es el mapa de América Latina, somos el último país. Después está por ahí Tierra del Fuego como una ciudad, ¿sí? En sí perteneciente a Argentina. Decía las Islas Malvinas, perdón.
¿sí? Así que el Señor extendió desde Jerusalén primeramente, Judea, y en Samaria y hasta lo último la tierra. Es gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor. Lo que predijo el Señor Jesús se cumplió ahí en Hechos 8, después de la muerte de Esteban. Y de ahí podemos seguir más relatos. Podemos seguir cómo la iglesia se extendió. El periodo de la iglesia, la historia de la iglesia, ya para ir terminando, se divide en 6 partes, ¿sí? La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, número 3, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, el 5º periodo de la iglesia, y la iglesia moderna, que es hasta el día de hoy. En esos 6 periodos se puede dividir la iglesia, hermanos. Ahora me toca ver en lo que nos queda en este tiempo, cómo surge la reforma y sus fundamentos, ¿sí? El periodo de la iglesia reformada, ¿sí?, es en el periodo número 5, del año 1453 a 1648. Ese es el periodo de la reforma. Me gustaría nombrarles algunos precursores de la reforma. ¿Qué quiere decir? Algunos hermanos que han querido reformar mucho antes de la reforma la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Los prerreformadores. Algunos de ellos es Pedro de Baldo, y sus seguidores eran llamados los valdenses. Él básicamente, él lo que hizo, tenía negocios, era próspero, tenía dinero, y lo que hizo él, contrató a un sacerdote para que tradujera los evangelios y los libros de la Biblia al francés, porque quería conocer de Dios. Y en ese tiempo solamente había en griego, en hebreo y a su tiempo en latín. Estoy hablando en 1100 más o menos, después de Cristo. Entonces él contrató un sacerdote. Y al leer los escritos de la Biblia al francés, dice que él se dio cuenta que la única base de fe era Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres era Cristo, y él había instituido y había visto que en la palabra había solo 2 sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Él rechazó el purgatorio, el purgatorio, y también todas sus ganancias, como les dije a un principio, este Pedro de Baldo tenía dinero, y todo su dinero le dio a los pobres. Todo su dinero les daba a los pobres, y él servía al Señor, proclamando de esa Biblia al francés el Evangelio. Juan Wycliffe, ¿sí? También era un erudito inglés. Ahora el otro era francés, este era inglés, ¿sí? Tradujo el Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento, al inglés, y también él aceptó la Biblia como norma de fe, y a Cristo como la cabeza de la iglesia. En ese tiempo decía que el Papa era la cabeza de la iglesia. Sí, rechazó el purgatorio, la transubstanciación, que lo hemos estudiado en lo que es la cena del Señor. Las indulgencias él rechazó, Wycliffe rechazó las indulgencias, la autoridad del Papa y el poder del clero. Después está Juan Hus, un prerreformador, antes de Martín Lutero, antes de Calvino y demás. Él también era un profesor de filosofía en Praga, ¿sí? Su influencia fue amplia y afectó a futuro a Martín Lutero, porque Martín Lutero leía sus escritos, ¿sí? Él enfatizaba la piedad, la pureza personal, la Biblia como autoridad de la predicación de Cristo, y Cristo como cabeza de la iglesia. Pero ¿qué pasó con John Hus o Juan Hus? Murió martirizado. Lo tomaron como hereje y lo quemaron vivo. Miren cómo estos prerreformadores, ¿sí?, antes que existiera la iglesia evangélica, fueron martirizados. Y después está Jerónimo Savonarola. También él predicaba, ¿sí?, acerca de Cristo. También
Él fue excomulgado, arrestado y condenado por sedición y herejía, torturado, colgado y quemado. Otro varón prerreformador, ¿sí? Y después empieza la iglesia reformada. ¿De qué manera? A través de un alemán. En Alemania nace Martín Lutero. Martín Lutero, a su tiempo, a través de una promesa que le hizo al Señor, una noche de tormenta, le pide al Señor ayuda para que no muera, y el Señor esa noche lo guarda porque él tenía temor, y dice que él sí iba a ser monje a través de esa misericordia que tuvo el Señor para con él. Pero ¿qué pasa? En 1517, ¿sí? El 31 de octubre, Martín Lutero pega, después que se había hecho monje años anteriores, pega las 95 tesis ahí donde era profesor, en la catedral de Wittenberg. Él pega las 95 tesis. Estas 95 tesis, lo que hacía, básicamente, hablaba acerca de refutar las enseñanzas y debatir las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, el purgatorio, la venta de indulgencias, ¿sí? Necesitaba de alguna manera hacer notar de que estaba errada la Iglesia Católica Romana. Y después, en 1520, es excomulgado de la Iglesia Católica, como era él practicante en ese tiempo, era monje, y en 1521 es citado a la Dieta de Worms, o sea, una asamblea que tuvieron. ¿Para qué? Para que él se retractare de esos escritos, ¿sí? Esto en ese tiempo ayudó mucho la imprenta, ¿sí? Y la imprenta creció mucho en ese tiempo, y la primera vez que se escribió, que se usó la imprenta, en ese tiempo se tradujo a la Biblia, ¿sí? La imprenta de, ¿cómo se llama? La imprenta, una persona llamada Wittenberg imprimió por primera vez la Biblia. La primera vez que se usó una imprenta era para imprimir la Biblia, para que lo tengan en cuenta. Y la impresión de los textos ayudó a la Reforma, porque estas verdades que Martín Lutero marcó fueron expandidas por toda Europa, para que sepan, hermanos, ¿sí? Y después, bueno, él no se retracta ahí en la Dieta de Worms, ¿sí? En esa asamblea. Y después vemos cómo se extendió la Reforma en otros países, como en Suiza, y después en Francia, Juan Calvino también estuvo. En Suiza estaba Ulrico Zwinglio, que también él atacó o de alguna manera hablaba las verdades bíblicas. Pero para finalizar, hermanos, me gustaría hablar de lo que estos reformadores anhelaban, que vuelvan a las escrituras los sacerdotes, que realmente enseñen. En ese tiempo se había difundido tanto la imprenta, y por ejemplo, Martín Lutero, cuando estuvo en un templo guardado para que no lo mataran, en un año él tradujo la Biblia completa al alemán, ¿sí? Y después distintos hermanos también tradujeron la Biblia a sus idiomas natales. Entonces se extendió. Entonces alguien tenía que decir en un futuro, ¿qué es lo que estos reformadores predican? ¿Qué es lo que estos reformadores hablan? Y ahí se fundó las 5 solas. ¿Qué quiere decir? Sola escritura, ¿sí? La escritura, que es la Biblia, es la única y máxima autoridad en temas de fe, moral y conciencia y conducta. Así como el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, ¿sí? Que toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3:16, ¿sí? Después en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino con los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos reformadores, en su futuro, se creó de alguna manera un fundamento. ¿Qué es lo que creen estos reformadores? ¿Qué es lo que cree la iglesia evangélica? Sola escritura.
que la palabra de Dios es la autoridad máxima dada por Dios en la tierra. Sola fide, que es solo fe. La fe la fe es la que Dios da y ejerce para que ejerza aquella persona que ha creído en el Señor Jesús. Es el único medio que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación. Así como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hay fundamentos en estas 5 solas basadas en la palabra de Dios. Pero estas 5 solas se formaron a medida que la iglesia protestante empezó a extender en distintos países en Europa, empezando en Alemania. Después la sola gracia. Entonces, la sola gracia o sola gratia es la salvación, ¿sí? Es reconocer que somos salvos y rescatados de la ira de Dios. ¿Saben qué predicaba la Iglesia Católica Romana en ese tiempo? Todo el tiempo mostraban los sacerdotes juicio y condenación. Si ustedes ven la película de Martín Lutero, van a ver un momento de actuación donde inclusive aquel que vendía las indulgencias, aquel que vendía, dice que se quema la mano porque así van a perecer en el infierno, les muestra. Entonces, era todo el tiempo condenación. Vos ibas a la iglesia y escuchabas condenación, juicio. Entonces decía la gente, el Padre me va a juzgar, Cristo me va a juzgar. No tengo de quién sujetarme. Entonces, por eso crecieron las reliquias, crecieron el amor hacia los santos. María te puede interceder por vos. Entonces nunca hablaban en las iglesias en ese tiempo acerca de la resurrección de Cristo. ¿Quién era Cristo? Y demás. Entonces, solo por gracia, decían los reformadores. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después, ¿qué más decían estos hermanos reformadores? Solo Cristo. ¿Sí? Cristo es quien da la vida eterna, es quien se sacrificó en la cruz del Calvario y gracias a su sacrificio tuvimos redención de los pecados, ¿sí? De aquellos que creen en el nombre de antes y después de la crucifixión, ¿sí? Él nos da vida eterna, sin Él no tenemos vida. Entonces esto es lo que proclamaban los reformadores, basándose en qué pasajes. En Juan 14:6, por ejemplo, dijo nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Imagínense estas verdades que ellos proclamaban estaban en la Escritura. Y para finalizar, ellos decían, soli Deo gloria, solo la gloria de Dios. Sé que esto es largo para profundizar, esto es para una enseñanza, un sermón de otro día, pero ellos básicamente se basaban en estos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:31 dice que si coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, hermanos. Y para finalizar, hermanos, me gustaría hablar acerca de ese pasaje de Mateo 16:18. Vuelvan, por favor. Y con esto sí terminamos. ¿Se acuerdan ese relato que leímos? Ahí en ese evangelio dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa declaración que el Señor está diciendo es una declaración que nos da el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada en la roca que es Cristo, ¿sí?
podemos hacer alusión con el pasaje de Mateo 7:24, que dice nuestro Señor Jesús, con esa misma, usando esa misma palabra roca, ¿sí? Dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Cuando el Señor está diciendo, y sobre esta piedra, está usando esa misma palabra en el griego, que es Petra, ¿sí? Y cualquiera que edificare su casa sobre la roca, ¿sí? Dice, en el versículo 28, Mateo 7:28, dice, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa palabra misma, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la base de Cristo. En Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, haciendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. La piedra de ángulo es Cristo, de nuestras vidas y de la iglesia. Mi pregunta es para aquellos que todavía no han venido a Cristo, ¿qué estás esperando venir a Cristo? ¿Por qué sigues buscando en tu vida las cosas terrenales? ¿Por qué no buscas a Cristo? ¿Por qué no buscas a las cosas que Dios nos ha dado a través de Él? La salvación viene a través de Él, ¿sí? Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, amigo, amiga, si no tienes a Cristo en tu vida, si no tienes a Cristo en tu hogar, si no perteneces a una iglesia, no tienes a Cristo en tu vida y entonces no tienes la vida que el Señor da. Porque ahí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que ha venido a Cristo tiene vida y vida eterna en el Señor. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué le espera después de esta vida terrenal, amigo, amiga? ¿Qué te espera? La eternidad en el infierno. Vas a pasar, hay dos lugares que toda persona va a ir a pasar después de la muerte. Dice que después de la muerte hay un juicio, porque así está estipulado, que el hombre muera una sola vez y después hay un juicio. Y donde vas a pasar eternamente es el infierno. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús relatando del infierno? Que es un lugar de tormento, de crujir de dientes, donde hay un fuego que nunca se apaga y donde hay gritos y llanto. Entonces te animo a que vengas a Cristo, a que tengas a Cristo en tu vida. Y esta misma declaración que hace Pedro es de ánimo en su epístola. Vamos para finalizar a 1 Pedro 2:4, por favor. Miren lo que dice acerca de la iglesia y acerca de la persona de Cristo. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En los evangelios dice que aquel que cree en Cristo no será condenado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Si no crees en Cristo, lo estás desechando de tu vida, amigo, amiga. Por favor, ven a Cristo. Dice que es la piedra preciosa que Dios nos ha dado para nuestras vidas, para nuestro hogar y para la iglesia. Con esto finalizo, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias. Me he extendido demasiado, pero era importante para ver estos aspectos de que la iglesia está fundada sobre Cristo,
pudimos ver la primera parte. Esta iglesia primitiva hablaba de Cristo, enseñaba de Cristo, proclamaba a Cristo y todas las personas venían al arrepentimiento y a la fe. ¿Y qué hicieron los reformadores? Querían exaltar a Cristo en los púlpitos, en las reuniones que ellos tenían. Y por eso nace las 5 solas a futuro. Y estas 5 solas, cuando yo lo examinaba, veía que cada sola representa a Cristo. Por ejemplo, sola escritura, ¿dónde vas a encontrar a Cristo? A través de la palabra de Dios. Sola fe, ¿en quién tienes que tener tu confianza? No en un santo, no en una virgen, sino solo en Cristo. Solo por Cristo viene la salvación. Tu fe debe estar cimentada en Él. Sola gracia. La gracia que Dios nos da viene a través de Cristo. ¿Sí? Y después estás solo Cristo. Con Cristo estamos suficientes, hermanos. Él es suficiente. Él es maravilloso. Y toda iglesia de hermanos que nos están viendo del otro lado deben exaltar a Cristo en sus púlpitos. Deben hablar del evangelio que Cristo lo vivió y pagó el precio, mostrando esas buenas noticias de salvación. ¿Y para qué hablar de Cristo? Para que Dios sea glorificado. Solo a Dios la gloria. Si en tu iglesia donde estás hablan de Cristo, Dios es glorificado. Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, es exaltado y es glorificado. Así que mi ánimo en esta tarde es que busquemos de Cristo, hermanos, que nos arrepentamos de nuestros pecados, que no podemos seguir más si no tenemos a Cristo en nuestras vidas y que valoremos lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Cristo pagó el precio que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Él amó a su iglesia. Él amó a su iglesia y lo podemos ver en toda la escritura del Nuevo Testamento.